Antes de que Atenas fuera una ciudad, fue un territorio. Antes de las leyes escritas, las asambleas o los templos monumentales, existió el Ática, una región de colinas secas y costas abiertas al mar Egeo. Este paisaje no fue un simple escenario, fue una fuerza que moldeó la historia desde el principio. El Ática no era una tierra generosa. A diferencia de los grandes valles de Oriente, aquí no había ríos caudalosos ni suelos profundos. La agricultura era difícil y exigía un esfuerzo constante. El trigo crecía con dificultad, el agua escaseaba y la supervivencia dependía de la adaptación. Esta limitación natural obligó a sus habitantes a diversificar sus actividades desde muy temprano. La ganadería, el cultivo del olivo y el comercio costero empezaron a ser importantes mucho antes de que Atenas existiera como ciudad-estado. Durante la Edad del Bronce, el territorio del Ática estaba habitado por comunidades dispersas. No formaban un solo centro urbano, sino aldeas independientes unidas por lazos de parentesco, culto y defensa. Cada grupo tenía sus jefes locales y sus tradiciones. No existía aún una identidad política común. Mientras tanto, otras regiones de Grecia desarrollaban centros poderosos. Micenas dominaba el Peloponeso con sus fortalezas y reyes guerreros. Creta había sido un núcleo marítimo y cultural. El Ática, en cambio, permanecía fragmentada. Esta fragmentación, curiosamente, evitó su destrucción durante los grandes colapsos del final de la Edad del Bronce. Al no concentrar poder ni riquezas excesivas, el territorio sobrevivió a una época de inestabilidad que arrasó con palacios y reinos más centralizados. Tras ese colapso, comenzó un largo periodo de transición. Las antiguas estructuras desaparecieron y la vida volvió a organizarse a pequeña escala. En el Ática, los grupos humanos continuaron viviendo en aldeas, reforzando sus vínculos familiares. La autoridad no se basaba en instituciones, sino en el prestigio, la tradición y la posesión de tierras. Con el paso de los siglos, estas comunidades comenzaron a relacionarse más. Los cultos compartidos, especialmente en torno a santuarios locales, fueron creando un sentido de pertenencia más amplio. La figura de la diosa Atenea, asociada al territorio y a la sabiduría, empezó a adquirir un lugar central. Hacia el siglo IX antes de nuestra era, el Ática ya no era solo un conjunto de aldeas aisladas. Sin ser todavía una ciudad, comenzaba a emerger un centro simbólico. La colina que más tarde sería la Acrópolis empezó a concentrar funciones religiosas y defensivas. No era un núcleo político, pero sí un punto de referencia. Este proceso de unificación no fue pacífico. Las familias aristocráticas, descendientes de antiguos linajes, comenzaron a disputar el control de tierras y recursos. La autoridad se fue concentrando en ciertos grupos, los eupátridas, que reclamaban prestigio por su origen divino. Así, antes de que Atenas existiera como idea política, ya existían los problemas que la definirían: desigualdad, tensiones sociales y competencia por el poder. El territorio había forjado hombres acostumbrados al esfuerzo y al conflicto. Atenas no nacería de la abundancia, sino de la necesidad de organizar una sociedad compleja en un entorno difícil. Todo lo que vendría después, la ley, la palabra y la política, tendría su raíz en esta tierra. Cuando las aldeas del Ática comenzaron a reconocerse como parte de un mismo territorio, no lo hicieron en igualdad de condiciones. La tierra, el recurso más valioso, empezó a concentrarse en pocas manos. Familias antiguas, que afirmaban descender de héroes míticos, consolidaron su poder. Eran los eupátridas, los bien nacidos. Durante los siglos 8 y 7 antes de nuestra era, la sociedad se organizó alrededor de estos linajes. Controlaban las mejores tierras, los cargos religiosos y la autoridad judicial. No existía una ley escrita que limitara su poder. La justicia se transmitía por costumbre, y quienes la interpretaban eran los mismos que se beneficiaban de ella. Mientras tanto, la población campesina crecía. Pequeños propietarios cultivaban parcelas cada vez más difíciles de sostener. Las malas cosechas, frecuentes en el Ática, obligaban a muchos a pedir préstamos a los aristócratas. Estos préstamos no se garantizaban con dinero,
sino con la propia libertad del deudor. Quien no podía pagar perdía su tierra y podía ser reducido a la servidumbre. Este sistema generó una fractura profunda. Atenas comenzó a dividirse entre quienes poseían tierra y poder y quienes sobrevivían endeudados. La tensión se vivía en los campos y en los mercados. La ciudad que aún se estaba formando se encontraba ya al borde del conflicto interno. Hacia comienzos del siglo VII, la situación se volvió insostenible. Los campesinos endeudados reclamaban alivio. Algunos huían del territorio, otros se organizaban. La amenaza de una guerra civil era real. Los eupátridas, conscientes del peligro, intentaron reforzar su autoridad, pero solo profundizaron el resentimiento. La falta de normas claras y la arbitrariedad judicial alimentaron la desconfianza. Atenas no tenía un rey fuerte que impusiera decisiones, ni instituciones capaces de absorber el conflicto. En este clima de inestabilidad apareció una necesidad nueva. No bastaba con el prestigio del linaje ni con la tradición oral. La ciudad requería reglas comunes, visibles y aceptadas por todos. Reglas que limitaran el poder de los aristócratas y ofrecieran alguna protección a los más vulnerables. Este fue el momento en que Atenas comprendió que, si no encontraba una solución, corría el riesgo de destruirse desde dentro. La crisis no era solo económica, era política y social, y exigía una respuesta que nadie había intentado antes. La presión acumulada preparó el terreno para una transformación decisiva. La ciudad necesitaba a alguien capaz de ordenar el caos sin convertirse en tirano. Esa figura aparecería pronto. La crisis que vivía Atenas a comienzos del siglo VI antes de nuestra era ya no podía resolverse con acuerdos informales. El riesgo de un enfrentamiento interno era evidente. En este contexto, los propios aristócratas de Atenas antigua aceptaron algo impensable: confiar el futuro de la ciudad a un solo hombre, no como rey ni como tirano, sino como un mediador con poderes excepcionales. Ese hombre fue Solón. Solón pertenecía a una familia aristocrática, pero no era un gran terrateniente. Había ganado prestigio como poeta, comerciante y era conocido por su moderación. Hacia el año 594 antes de nuestra era, fue elegido arconte con autoridad extraordinaria para reformar el sistema social y legal. Su primer acto fue abordar el problema más urgente: la esclavitud por deuda. Solón decretó la liberación de quienes habían perdido su libertad por no poder pagar y prohibió que, en el futuro, un ciudadano pudiera ser usado como garantía de una deuda. Esta medida, conocida como la sacudida de cargas, cambió radicalmente la estructura social. Además, anuló deudas y devolvió tierras a campesinos que las habían perdido. Estas decisiones no agradaron a los grandes propietarios, pero evitaron el colapso social. Solón también reformó el sistema político. En lugar de basar el poder en el origen familiar, estableció categorías según la riqueza. No creó igualdad plena, pero introdujo un principio nuevo. El poder podía estar ligado a la contribución a la ciudad, no solo al linaje. Reorganizó las instituciones y permitió que un grupo más amplio de ciudadanos participara en los tribunales. Por primera vez, la justicia dejó de ser un asunto exclusivo de la aristocracia y comenzó a tener un carácter más público. Sin embargo, Solón fue consciente de los límites de su obra. No intentó imponer un sistema perfecto. Sus reformas generaron descontento tanto entre los ricos, que sentían que habían perdido privilegios, como entre los pobres, que esperaban una redistribución más profunda. Una vez promulgadas las leyes, Solón tomó una decisión significativa. Abandonó Atenas durante varios años. Viajó por el Mediterráneo y se negó a modificar sus propias leyes bajo presión. Con este gesto buscó dar estabilidad al sistema. Las reformas de Solón no resolvieron todos los problemas. Las tensiones sociales persistieron. Pero algo había cambiado para siempre. La ciudad había aceptado que la ley podía ser una herramienta para organizar el conflicto, que las normas podían escribirse, conocerse y debatirse. Por primera vez, Atenas había intentado salvarse a sí misma mediante la razón y el acuerdo, no mediante la fuerza.
Este paso no creó aún una democracia, pero sentó las bases de un experimento político sin precedentes. La ciudad había descubierto que el poder podía ser limitado por reglas humanas, pero el equilibrio era frágil, y la historia de Atenas aún guardaba muchas sorpresas. Las leyes de Solón habían logrado evitar que Atenas se desmoronara, pero no habían curado sus heridas. Las tensiones seguían ahí, latentes. Durante las décadas siguientes, las facciones aristocráticas continuaron su lucha por el poder. Los campesinos seguían mirando con recelo a los grandes terratenientes, y las familias nobles, los eupátridas, competían sin tregua por el control de la ciudad. El equilibrio era tan frágil que parecía que iba a romperse en cualquier momento. En medio de este caos, apareció una figura que iba a cambiarlo todo: Pisístrato. Era un aristócrata, sí, pero se presentó como el defensor de los más humildes. Usó su prestigio militar y una astucia política increíble para ganarse el favor del pueblo. Hacia el año 560 antes de nuestra era, consiguió tomar el poder en Atenas. No lo hizo con una guerra, sino con maniobras calculadas y alianzas estratégicas. Su gobierno se conoce como una tiranía, pero en aquel entonces la palabra no tenía el sentido negativo que le damos hoy. Pisístrato fue inteligente. No eliminó las leyes de Solón ni las instituciones que ya existían. Al contrario, gobernó a través de ellas, asegurándose de que los puestos clave estuvieran en manos de sus aliados y manteniendo siempre una apariencia de legalidad. Bajo su mandato, Atenas vivió una época de calma y prosperidad. Impulsó grandes obras públicas, mejoró el suministro de agua y promovió festivales religiosos que unieron a la gente. El culto a la diosa Atenea se hizo más fuerte, y la ciudad empezó a sentirse como una comunidad, más allá de las rivalidades entre familias. Pisístrato también cuidó la economía. Apoyó a los pequeños agricultores con préstamos y fortaleció el comercio. Gracias a estas medidas, mantuvo el apoyo popular sin necesidad de usar la violencia. Atenas no se convirtió en un estado represor, sino en una ciudad gobernada con mano firme pero hábil. Tras su muerte, el poder pasó a sus hijos, Hipias e Hiparco. Al principio, todo siguió igual, siguiendo la estela de su padre. Pero el equilibrio se rompió cuando Hiparco fue asesinado en el 514 antes de nuestra era. A partir de ese momento, Hipias se volvió paranoico y su gobierno se endureció. El descontento empezó a crecer, no solo entre el pueblo, sino también entre los otros aristócratas. La oposición se organizó y buscó ayuda fuera. Con el apoyo de Esparta, el gran rival de Atenas, Hipias fue expulsado de la ciudad alrededor del año 510 antes de nuestra era. La tiranía había terminado. Este periodo, aunque breve, dejó una huella profunda. Demostró que era posible imponer el orden sin destruir las leyes, y que una autoridad fuerte podía estabilizar la ciudad cuando las instituciones fallaban. Pero también dejó una lección muy clara. Ese orden dependía de una sola persona. Y cuando esa persona desaparecía, el sistema volvía a ser vulnerable. La caída de los tiranos abrió un nuevo capítulo. Atenas había aprendido que las leyes eran necesarias, pero que concentrar todo el poder en un solo hombre no era una solución a largo plazo. La ciudad se encontraba, una vez más, en una encrucijada. Pero esta vez, la respuesta no vendría de un líder carismático, sino de una reforma que iba a cambiar para siempre la idea misma de ciudadanía. Ese cambio marcaría el verdadero nacimiento de Atenas como una polis política. La expulsión de Hipias no trajo la paz de inmediato. Atenas volvió a caer en la vieja lucha de facciones aristocráticas. Dos hombres se disputaron el futuro de la ciudad: Iságoras, que representaba a las familias más conservadoras, y Clístenes, de la poderosa familia de los Alcmeónidas, pero con una visión radicalmente nueva. Iságoras intentó restaurar el poder de la aristocracia y para ello pidió ayuda a Esparta. Durante un tiempo pareció que iba a ganar. Logró expulsar a Clístenes de Atenas, pero esta intervención extranjera provocó algo totalmente inesperado. Por primera vez en la historia, la gente común de Atenas actuó como un solo cuerpo político. Los ciudadanos se levantaron, rodearon la Acrópolis y obligaron a Iságoras y a los soldados espartanos a marcharse.
Clístenes regresó a la ciudad como un héroe, pero ahora su poder no venía solo de su linaje, sino del apoyo directo del pueblo. Y fue entonces cuando puso en marcha una reforma que transformaría a Atenas para siempre. Su objetivo principal era romper el poder de los clanes familiares, que habían dominado la política durante siglos. ¿Cómo lo hizo? Reorganizó a todos los ciudadanos en nuevas unidades territoriales, llamadas demos. Estos demos se agruparon en 10 tribus nuevas, mezclando a propósito a gente de la costa, del campo y de la propia ciudad. Con esta jugada maestra, la identidad política de una persona ya no dependía de su familia, sino del lugar donde vivía. Las lealtades se desplazaron del clan a la comunidad. Esta reforma fue revolucionaria. Los ciudadanos empezaron a sentirse atenienses antes que miembros de una familia concreta. El poder de la aristocracia se fragmentó. Ningún linaje podía ya controlar las nuevas instituciones por sí solo. Clístenes también reorganizó el consejo político, creando un órgano mucho más amplio y representativo, donde las 10 nuevas tribus participaban en igualdad de condiciones. Las decisiones dejaron de tomarse en círculos cerrados y empezaron a basarse en procedimientos colectivos. Pero quizás su innovación más famosa fue el ostracismo. A través de este mecanismo, la asamblea podía votar para exiliar durante 10 años a cualquier ciudadano que consideraran una amenaza para la democracia. No era un castigo por un crimen, sino una medida preventiva para proteger el equilibrio político. El mensaje era claro: nadie, por muy poderoso que fuera, estaba por encima de la comunidad. Con estas reformas, Atenas dio un paso de gigante. No creó una igualdad total, claro, y muchos habitantes como mujeres, esclavos y extranjeros quedaron fuera. Pero estableció un principio que cambiaría el mundo. La pertenencia a la comunidad política no dependía de la sangre ni de la riqueza, sino de la participación en un sistema común de leyes y deberes. En este momento nació la figura del ciudadano, un individuo con derechos, pero también con responsabilidades sobre el destino colectivo. La ciudad dejó de ser el feudo de unos pocos para convertirse en una comunidad política activa. El conflicto no desapareció, pero se transformó. A partir de entonces, las luchas de poder se canalizarían a través de la palabra, el debate y la ley. Atenas había encontrado el camino hacia una forma de gobierno completamente nueva, y ese camino cambiaría para siempre la historia de Occidente. Imagina una ciudad donde los dioses no son figuras lejanas en un libro sagrado, sino vecinos ruidosos, aliados estratégicos y a veces rivales temibles. Bienvenidos a la antigua Atenas. Aquí, la religión no era un asunto privado de domingo, era el sistema operativo de la ciudad, el software que corría en cada decisión política, en cada cosecha y en cada batalla. Cuando Atenas empezó a tomar forma como una comunidad, no lo hizo en un silencio espiritual. Sus ciudadanos vivían dentro de un universo simbólico que todos compartían. Los dioses estaban presentes en el día a día, en la vida pública. Cada evento importante, desde declarar una guerra hasta construir un puente, se enmarcaba en rituales y sacrificios. El calendario no marcaba solo los días, sino las fiestas divinas que daban ritmo al año entero. Participar en estas celebraciones era tu forma de decir pertenezco, de ser parte del equipo. Negarse era como salirse del grupo de WhatsApp de la ciudad. Te quedabas fuera de todo. En el centro de este panteón local brillaba Atenea. Pero no pienses en una diosa maternal. Atenea era la patrona de la inteligencia práctica, la estrategia militar y la protección de la ciudad, la polis. La leyenda cuenta que ganó el patrocinio de Atenas al regalarle un olivo, un árbol que simboliza la paz, la prosperidad y, sobre todo, el trabajo duro y constante. Atenas se veía a sí misma bajo el amparo de esta diosa guerrera e inteligente, y la majestuosa Acrópolis se convirtió en su santuario personal, su casa en la tierra. Luego estaba Zeus, el gran jefe. Representaba el orden cósmico, el equilibrio del universo. Pero en Atenas, su papel era más terrenal. Era el garante de la justicia y, muy importante, de los juramentos. Cuando un ateniense juraba por Zeus,
estaba invocando un poder que ponía límites, incluso a los más poderosos. Las decisiones de la Asamblea Popular, el corazón de la democracia, se tomaban siempre con un ojo puesto en el cielo, buscando mantener ese delicado equilibrio entre el orden humano y el orden divino. Apolo también tenía un rol crucial. Él era el dios de la medida, la armonía y la claridad. Su influencia se sentía en la famosa idea ateniense de la moderación, nada en exceso. Pensar, hablar y actuar con control y mesura eran virtudes supremas. Este ideal no era solo una frase bonita, impregnaba la educación, la política y hasta el arte. Los atenienses desconfiaban de la desmesura, del que hablaba demasiado alto o prometía lo imposible. Pero no todo era orden y control. Para eso estaba Dionisio, el dios del vino, del éxtasis y del caos controlado. Sus festivales eran una válvula de escape, momentos en los que el orden cotidiano se suspendía y la gente podía soltarse. Y fue en este contexto, en honor a Dionisio, donde nació algo revolucionario, el teatro. Las tragedias griegas no eran el Netflix de la época, eran actos religiosos. La ciudad entera se reunía para observar en el escenario sus propias tensiones, sus miedos, sus culpas y sus límites. Era una terapia colectiva, un espejo donde la comunidad se enfrentaba a sus demonios. Lo fascinante es que estos dioses no imponían dogmas de fe. No había una Biblia, un Corán o un clero todopoderoso dictando lo que se debía creer. La religión ateniense funcionaba a través de historias compartidas, mitos que todos conocían y prácticas colectivas. Esto creaba una relación muy flexible y dinámica con lo divino. Se podía debatir, cuestionar e interpretar. Los dioses mismos discutían, se contradecían y se enfrentaban en los mitos. Y al ver eso, los hombres aprendieron a hacer lo mismo en la asamblea. Este sistema no solo daba sentido al mundo, sino que era un pegamento social potentísimo. Los ciudadanos no solo compartían leyes, compartían un imaginario, una cultura. Los dioses eran modelos a seguir, advertencias andantes y símbolos que ayudaban a entender el poder y la vida. Al integrar lo sagrado en lo público, Atenas creó una sociedad donde la política, la religión y la cultura eran inseparables. Todo era parte de una misma experiencia, y este universo simbólico fue el caldo de cultivo perfecto para lo que vendría después. Una ciudad donde hablar, convencer y disentir se convertirían en las verdaderas armas del poder. Con este trasfondo espiritual y las reformas políticas de Clístenes, Atenas comenzó a vivir de una manera completamente nueva. La polis, la ciudad-estado, dejó de ser solo un conjunto de edificios y calles. Se convirtió en una forma de vida, una identidad. Ser ateniense no era solo haber nacido allí, era participar activamente en la comunidad. Claro, hay que ser honestos. Este club de ciudadanos tenía una política de admisión muy estricta. Para empezar, tenías que ser un hombre libre, nacido de padre y madre atenienses. Esto dejaba fuera a la mayoría de la población. Mujeres, extranjeros residentes, los llamados metecos y, por supuesto, los esclavos, no tenían voz ni voto en la política. Pero para aquellos que sí estaban dentro, la implicación era total. La idea era simple y revolucionaria. Gobernar y ser gobernado eran dos caras de la misma moneda, un deber de todo ciudadano. La vida cotidiana estaba completamente impregnada de esta pertenencia. El ágora, la plaza central, no era solo un mercado para comprar aceite y pescado. Era el corazón palpitante de la polis. El lugar donde se debatían los asuntos públicos, se intercambiaban ideas y se forjaba la identidad común. Allí te cruzabas con filósofos, comerciantes, campesinos y políticos. La ciudad se pensaba a sí misma en ese espacio abierto, en esas conversaciones a pleno sol. La educación reflejaba este ideal. No había un sistema público como el de hoy, pero se valoraba enormemente la formación integral. El cuerpo y la mente debían desarrollarse en armonía. La gimnasia no era solo para estar en forma, preparaba a los jóvenes para la guerra. La música y la poesía no eran un simple pasatiempo, cultivaban el carácter, la memoria colectiva y la elocuencia.
El objetivo era formar ciudadanos completos, capaces de defender la ciudad con la lanza y con la palabra. Y hablando de defenderla, el servicio militar era una parte esencial de ser ciudadano. Los atenienses luchaban como hoplitas, soldados de infantería pesada, y cada uno pagaba su propio equipo: escudo, lanza, coraza. La guerra no era cosa de mercenarios o de un ejército profesional. Era una responsabilidad compartida. Este hecho reforzaba un sentimiento de igualdad fundamental entre quienes combatían codo con codo, ya fuera un rico terrateniente o un humilde artesano. En el campo de batalla, todos eran iguales frente al enemigo. Las instituciones políticas estaban diseñadas para fomentar esta participación. Los tribunales no estaban formados por jueces profesionales, sino por jurados populares de cientos de ciudadanos. Los cargos públicos, incluso los más importantes, se ejercían por sorteo o elección por periodos muy cortos, normalmente un año. Esto evitaba la concentración de poder en unas pocas manos y aseguraba que una gran cantidad de ciudadanos tuviera la experiencia de gobernar. Gobernar no era una carrera profesional, era un servicio temporal a la comunidad. Evidentemente, este sistema exigía mucho de sus miembros: tiempo, dedicación y presencia constante. La polis reclamaba a su ciudadano. La apatía política, el paso de todo, era vista con profunda desconfianza. Había una palabra para el que solo se ocupaba de sus asuntos privados y le daba la espalda a la comunidad: idiotez, de donde viene nuestra palabra idiota. Para los atenienses, el individuo era importante, pero siempre dentro del marco de la comunidad. Así, Atenas construyó un modelo donde la vida privada y la pública estaban entrelazadas de una forma que hoy nos cuesta imaginar. Un ciudadano no se definía por sus riquezas o sus posesiones, sino por lo que hacía por su polis. Este ideal, por supuesto, no eliminó los conflictos, las desigualdades ni las injusticias, pero creó una experiencia política sin precedentes en la historia humana. Y fue sobre esta forma de vida, sobre este ciudadano activo y comprometido, que se apoyó el siguiente gran salto. En una ciudad donde todos hablaban, donde todos participaban y donde los dioses mismos debatían, convencer a los demás se convirtió en la herramienta definitiva del poder. La palabra, la retórica, estaba a punto de ocupar el lugar central que antes habían tenido la fuerza bruta y el linaje de sangre. La democracia estaba lista para florecer. Imagina un mundo donde el poder no depende de la fuerza bruta, de la riqueza o del apellido que llevas. Imagina un lugar donde la herramienta más poderosa para cambiar el destino de una ciudad entera es la palabra. Bienvenidos a la antigua Atenas, una ciudad que aprendió a organizarse como una polis, como una comunidad de ciudadanos. Aquí, algo extraordinario estaba sucediendo. El poder dejó de estar concentrado en manos de unos pocos y comenzó a fluir hacia el centro de la ciudad, hacia la asamblea. Era en este espacio abierto, bajo el sol del Ática, donde los ciudadanos se reunían para decidirlo todo. ¿Íbamos a la guerra? ¿Construíamos una nueva muralla? ¿Firmábamos una alianza? Todas estas preguntas se respondían no con decretos de un rey, sino con discursos, argumentos y votos. Este cambio transformó por completo lo que significaba ser un ciudadano. Ya no era suficiente ser un buen soldado o pertenecer a una familia noble. Ahora tenías que saber hablar. Tenías que ser capaz de exponer tus ideas con claridad, de escuchar y entender a los demás, y de persuadir a miles de personas para que apoyaran tu visión. La política se convirtió en un gran debate público, un ejercicio constante de persuasión. Y claro, en este nuevo escenario surgieron nuevas estrellas: los oradores. Hombres capaces de levantar a una multitud con sus palabras, de inspirar esperanza o de sembrar la duda. Algunos eran conocidos por su lógica impecable y su prudencia. Otros por su capacidad de tocar las emociones más profundas de la gente. La línea entre un líder responsable y un manipulador se volvió muy fina. Fue entonces cuando la retórica,
El arte de hablar bien se convirtió en una habilidad crucial. Aprender a construir un argumento sólido, a elegir las palabras exactas, a modular la voz. Todo esto era una nueva forma de poder. Y lo más increíble es que no estaba reservado para una élite. Cualquier ciudadano con talento y dedicación podía aprender y ganar influencia. Podía ponerse de pie en la asamblea y cambiar el curso de la historia. Pero, como todo gran poder, la palabra también tenía sus riesgos. A veces, para convencer, los oradores simplificaban problemas complejos, exageraban peligros o prometían soluciones mágicas que eran imposibles de cumplir. Atenas aprendió, a veces de forma muy dura, que un discurso brillante podía iluminar el camino, pero también podía cegar y llevar a decisiones desastrosas. La vida política era intensa, agotadora, pero increíblemente viva. Cada decisión se tomaba a la vista de todos, y cada orador que defendía una propuesta asumía una responsabilidad personal. Si tu plan fracasaba, no era una simple nota en un informe. Eran barcos hundidos, alianzas rotas, vidas perdidas. Y todos sabían quién había sido el responsable. A través de este sistema, Atenas logró algo revolucionario. Creó un espacio donde los conflictos internos no se resolvían con espadas, sino con debates. La palabra se convirtió en la principal herramienta del poder. Pero esto planteaba una pregunta inquietante. Si todo dependía de la persuasión, ¿qué pasaba cuando alguien usaba su don para la oratoria, no para buscar el bien común, sino para satisfacer su propia ambición? Esta tensión definiría los años venideros y prepararía el escenario para hombres capaces de llevar a Atenas a su máximo esplendor, pero también a sus peores errores. Y en medio de este torbellino de palabras y poder, emergería un líder que definiría una era entera. Un hombre que supo manejar la palabra como nadie, manteniendo el delicado equilibrio de la polis. Su nombre resonaría a través de los siglos. Pericles. A mediados del siglo V antes de nuestra era, Atenas estaba en la cima del mundo. Era un hervidero de ideas, arte y poder, y en el centro de todo estaba Pericles. No era un rey, no era un dictador, era un estratego, un líder elegido una y otra vez por los ciudadanos en la asamblea. ¿Su secreto? Su increíble habilidad para hablar, para convencer y para mantener un proyecto claro para la ciudad. Aunque venía de una de las familias más aristocráticas de Atenas, su poder no se basaba en su linaje. Su autoridad venía directamente del pueblo, del respeto que se había ganado en el debate público. Durante décadas fue la voz más influyente de la ciudad. Atenas no era suya, pero su liderazgo marcaba el ritmo y la dirección de la política ateniense. Bajo su guía, la democracia se hizo más fuerte y accesible. Impulsó una idea revolucionaria. Pagar un pequeño salario a los ciudadanos que servían en cargos públicos, como jurados o miembros del consejo. Esto puede sonar simple, pero fue un cambio radical. Significaba que un granjero o un artesano, gente con menos recursos, podía permitirse dejar su trabajo por un tiempo para participar en el gobierno de la ciudad. La política dejó de ser un lujo para los ricos y se convirtió en una responsabilidad verdaderamente compartida. Pero el poder de Atenas no se quedaba dentro de sus murallas. Después de las épicas guerras contra el Imperio Persa, Atenas lideró una gran alianza de ciudades griegas, la Liga de Delos. Lo que empezó como un pacto de defensa mutua, poco a poco se transformó en un imperio ateniense. El tesoro de la Liga, que debía usarse para la defensa común, se trasladó a Atenas, y sus recursos empezaron a financiar la poderosa flota ateniense y la reconstrucción de la ciudad. Esto, por supuesto, generó mucho resentimiento entre sus supuestos aliados. Con esos fondos, Pericles lanzó un programa de obras públicas que cambiaría la cara de Atenas para siempre. La Acrópolis, que había sido destruida por los persas, renació de sus cenizas de una manera espectacular. Se construyeron templos majestuosos, como el Partenón, adornados con esculturas que celebraban la gloria y los valores de Atenas. Estas construcciones no eran solo arte, eran una declaración de poder, un símbolo de la confianza que la ciudad tenía en sí misma y en su sistema democrático.
Culturalmente, Atenas explotó. Filósofos como Sócrates caminaban por sus calles. Dramaturgos como Sófocles y Eurípides presentaban sus obras en los teatros, e historiadores como Heródoto y Tucídides escribían los primeros grandes relatos del pasado. La ciudad era un imán para el talento. La política, el arte y el pensamiento estaban conectados de una forma única. Atenas no solo gobernaba un imperio, producía ideas que cambiarían el mundo. Sin embargo, este siglo de oro no estaba libre de sombras. El liderazgo tan prolongado de Pericles empezó a generar críticas. Algunos lo acusaban de actuar como un rey sin corona, de tener demasiada influencia. Otros, especialmente los aliados de Atenas, cuestionaban que el dinero de la liga se usara para embellecer una sola ciudad. Atenas disfrutaba de una paz y una prosperidad sin precedentes, pero a su alrededor el resentimiento crecía. La figura de Pericles representa perfectamente la gran paradoja de Atenas. Un sistema basado en la participación de todos podía, al mismo tiempo, concentrar un poder inmenso en un solo líder carismático. La palabra seguía siendo la clave del poder, pero el impacto de esa palabra dependía, cada vez más, de la persona que la pronunciaba. Este período dejó una herencia imborrable. Atenas nos mostró hasta dónde puede llegar una sociedad gobernada por ciudadanos activos, guiada por leyes comunes y movida por el debate público. Pero también nos enseñó los peligros de la ambición, del poder que corrompe y de las decisiones tomadas bajo el hechizo de un discurso brillante. Poco después del inicio de la Gran Guerra contra Esparta, una terrible plaga asoló Atenas y, entre sus miles de víctimas, se llevó a Pericles. La ciudad perdió a su líder en el momento más crítico. El sistema democrático seguiría funcionando, pero sin su voz más firme para guiarlo, las tensiones acumuladas durante décadas comenzaron a estallar. El esplendor había llegado a su punto más alto. Ahora, Atenas tendría que enfrentarse a las consecuencias de su propio éxito y a la prueba más dura de su historia, sin el hombre que la había llevado a la gloria. En la Atenas antigua, la ciudad que hizo de la palabra su herramienta más poderosa, surgió una figura que pondría a prueba los límites de esa misma idea. Su nombre era Sócrates. No fue un general ni un político, no ocupó cargos públicos ni lideró ejércitos. Su poder residía en las calles, en el ágora, en las conversaciones del día a día. Su método: preguntar, insistir, llevar a sus interlocutores a descubrir las grietas y contradicciones de sus propias certezas. Sócrates vivió entre los años 470 y 399 antes de nuestra era. Durante décadas, fue una presencia constante, un tábano, como él mismo se describía, que aguijoneaba la conciencia de Atenas. Dialogaba con todos, jóvenes curiosos, artesanos, políticos influyentes. Cuestionaba lo que todos daban por sentado sobre la justicia, la virtud y el poder. No ofrecía respuestas fáciles, sino que forzaba a la gente a pensar por sí misma. Este modo de actuar le ganó tanto admiración como un profundo rechazo. Para muchos, Sócrates era la encarnación del espíritu ateniense, la búsqueda incansable del conocimiento a través del diálogo. Pero para otros, representaba un peligro. Al exponer la fragilidad de las certezas, debilitaba la autoridad de aquellos que sostenían el orden político y moral. Era una fuerza desestabilizadora en un mundo que ansiaba la seguridad. El contexto lo cambió todo. Tras la humillante derrota de Atenas en la guerra del Peloponeso, la ciudad quedó sumida en un profundo trauma. El conflicto, la pérdida de poder y la inestabilidad política crearon un clima de miedo y desconfianza. En este ambiente enrarecido, la figura de Sócrates se volvió insoportable. Su cercanía con jóvenes influyentes, algunos de los cuales habían tenido un papel político controvertido, alimentó las sospechas. En el año 399, antes de nuestra era, la tensión estalló. Sócrates fue llevado a juicio, acusado de corromper a la juventud y de no respetar a los dioses de la ciudad. Lo más impactante es que no fue
un acto de tiranía externa. Fue una decisión del propio sistema democrático ateniense, un juicio celebrado ante un tribunal de ciudadanos comunes. Durante el proceso, Sócrates no se defendió de la manera esperada. No suplicó clemencia ni intentó negociar. Al contrario, reivindicó su papel como un examinador de la vida pública. Argumentó que su actividad no era una amenaza, sino un servicio vital para Atenas, una forma de evitar que la ciudad se durmiera en la complacencia y el autoengaño. Esta postura, lejos de calmar al jurado, fue vista como un acto de arrogancia, un desafío directo a la autoridad del pueblo. El veredicto fue condenatorio. Sócrates fue sentenciado a muerte. Y aquí llega uno de los momentos más poderosos de su historia. Aceptó la condena sin intentar huir. Sostuvo que desobedecer las leyes de la ciudad, incluso si eran injustas, sería traicionar los principios que había defendido durante toda su vida. Su muerte se convirtió en un símbolo eterno, una paradoja dolorosa. Este episodio reveló una contradicción profunda en el corazón de Atenas, la ciudad que había inventado la filosofía y elevado el debate a la categoría de arte. Demostró tener un límite muy claro para la disidencia, especialmente cuando ésta parecía amenazar la estabilidad colectiva. La tolerancia tenía fronteras bien definidas. Pensar distinto era posible, pero no siempre era aceptable. El caso de Sócrates dejó una cicatriz imborrable en la conciencia occidental. Generó reflexión, culpa y un profundo cuestionamiento interno. Sus discípulos, con Platón a la cabeza, dedicarían sus vidas a analizar este fracaso monumental, a explorar nuevas formas de organizar el conocimiento y el poder para que algo así no volviera a suceder. Con Sócrates, Atenas se enfrentó a su propio reflejo en el espejo y descubrió que la libertad de expresión, sin mecanismos sólidos que la protejan, podía ser aplastada por el miedo y la inseguridad colectiva. Pero la muerte de Sócrates no fue un evento aislado. Fue el síntoma de una crisis mucho mayor que venía gestándose durante décadas. Mientras Atenas florecía cultural y políticamente, el equilibrio de poder en el mundo griego se hacía cada vez más precario. El crecimiento imparable del poder ateniense, basado en su invencible flota y la alianza marítima que lideraba, empezó a generar una enorme desconfianza. Esparta, la gran potencia terrestre y defensora de un orden social completamente opuesto, comenzó a ver a Atenas no como un rival, sino como una amenaza existencial. La tensión finalmente explotó. En el año 431 antes de nuestra era, estalló la Guerra del Peloponeso. Este no fue un conflicto breve ni heroico, como las guerras del pasado. Se prolongó durante casi 30 años, devastando a toda Grecia. La estrategia de Atenas, ideada por el gran Pericles, era clara. Confiar en su poder naval para asegurar suministros y en sus imponentes murallas para proteger a la población, mientras la flota hostigaba las costas enemigas. Esparta, por su parte, apostó por la resistencia, el desgaste y su superioridad en tierra firme. Al principio, la estrategia ateniense parecía funcionar, pero entonces la tragedia golpeó de una forma inesperada. En el año 430, una terrible epidemia se desató dentro de las murallas abarrotadas de Atenas. La plaga causó estragos, llevándose por delante a una parte enorme de la población. Entre los muertos estaba el propio Pericles. En el momento más crítico de su historia, Atenas perdió a su líder más sabio y carismático. Sin su liderazgo, la política ateniense se volvió caótica y volátil. Oradores más populistas y menos prudentes comenzaron a dominar la asamblea. Las decisiones ya no se tomaban con la cabeza fría, sino bajo la presión de las emociones, con promesas de victorias rápidas y castigos ejemplares para los enemigos. La palabra seguía siendo el centro del poder, pero su uso se volvió imprudente y peligroso. Un episodio ilustra perfectamente esta nueva realidad. La isla de Mitilene, una ciudad aliada, intentó rebelarse. En la asamblea de Atenas se debatió qué hacer. Dominados por la ira,
Los ciudadanos votaron por ejecutar a todos los hombres de Mitilene y esclavizar a las mujeres y niños, una decisión de una crueldad extrema. Sin embargo, al día siguiente, la conciencia colectiva pareció despertar. Se convocó una nueva asamblea y, tras un acalorado debate, se revirtió la decisión justo a tiempo. Este vaivén mostró la increíble volatilidad de un poder popular guiado por el miedo y la furia del momento. La guerra continuó, consumiendo recursos, vidas y, sobre todo, la confianza interna. Atenas se embarcó en expediciones lejanas y arriesgadas, como la desastrosa campaña en Sicilia en el 415. Fue una catástrofe monumental. La ciudad perdió flotas enteras y miles de sus mejores hombres. La derrota no fue solo militar. Fue un golpe psicológico del que nunca se recuperaría del todo. El desgaste de la guerra erosionó la cohesión social. Las tensiones internas, que siempre habían existido, se multiplicaron. La confianza en las instituciones democráticas se debilitó. Aquel ideal de participación ciudadana racional y deliberada empezó a ceder ante el oportunismo, la demagogia y la desesperación. La polis, que había sido un espacio de debate vibrante, se convirtió en un escenario de sospecha y acusaciones constantes. Finalmente, en el año 404 antes de nuestra era, después de casi 30 años de conflicto, Atenas fue derrotada. Esparta impuso condiciones humillantes. Las largas murallas, el orgullo de la ciudad, fueron derribadas. Su poderosa flota fue reducida a una sombra de lo que fue. La ciudad que había dominado el mar Egeo quedó sometida y humillada. Este desenlace no fue solo el resultado de la fuerza enemiga. Fue la consecuencia de una acumulación de malas decisiones, de errores colectivos y de un sistema político que, sometido a una presión extrema, reveló sus límites y debilidades. La guerra del Peloponeso demostró que la democracia directa, esa increíble innovación ateniense, requería una enorme dosis de prudencia, responsabilidad y experiencia para no convertirse en una fuerza autodestructiva. Atenas había llevado más lejos que nadie el experimento de una ciudad gobernada por sus ciudadanos. La guerra les mostró el altísimo costo de sostener ese modelo en un mundo hostil. El final del conflicto no fue solo el final de una guerra, fue el final de una era. Abrió una etapa de profunda reflexión sobre la naturaleza del poder, los peligros de la democracia y el delicado equilibrio entre el individuo y la comunidad. La lección de Atenas, con sus triunfos y sus fracasos, resuena hasta nuestros días. La derrota de Atenas en el año 404 antes de nuestra era fue el fin de su dominio militar, pero el comienzo de su leyenda. Después de rendirse, la ciudad vivió un tiempo de humillación. Esparta impuso un gobierno oligárquico, los llamados 30 tiranos, formado por atenienses que simpatizaban con el vencedor. Este régimen gobernó con mano de hierro, persiguiendo a sus opositores y destrozando la cohesión social. Fue una experiencia breve pero brutal. En menos de un año, la resistencia ciudadana y la violencia interna los derribaron. Para el 403 antes de nuestra era, la democracia estaba de vuelta, aunque ya no era la misma. Atenas había aprendido, a un costo altísimo, que la estabilidad política necesitaba límites, memoria y, sobre todo, reconciliación. En los años siguientes, Atenas ya no marcó el rumbo del mundo griego. Ese papel lo asumió Macedonia, primero con Filipo y luego con Alejandro Magno. Atenas pasó a un segundo plano político. Sin embargo, aquí viene lo fascinante. Mientras su poder militar se desvanecía, su influencia cultural explotaba. Las escuelas filosóficas, lejos de cerrar, florecieron. Platón fundó la academia. Aristóteles, su discípulo, desarrolló su increíble obra en el Liceo. El pensamiento ateniense empezó a viajar mucho más allá de sus murallas, contagiando a todo el Mediterráneo. Siglos más tarde, Roma, la nueva superpotencia, adoptaría y adaptaría muchas de estas ideas, asegurando su supervivencia. La experiencia ateniense nos dejó lecciones profundas. Demostró que una comunidad podía gobernarse a sí misma a través de leyes,
debate y participación ciudadana. Pero también nos alertó sobre los peligros de la demagogia, la presión de las masas y las decisiones impulsivas tomadas sin prudencia. Atenas no fue un modelo perfecto, para nada. Fue un experimento humano, real, con aciertos espectaculares y errores garrafales. Lo que realmente sobrevivió no fue la ciudad como potencia, sino la idea. La idea de que los asuntos públicos pueden y deben discutirse abiertamente. De que la palabra tiene un valor político inmenso. Y de que el pensamiento crítico debe ser parte de la vida colectiva, incluso cuando nos pone incómodos. Atenas cayó como poder, pero se quedó para siempre como un punto de referencia. Su historia siguió viva en los textos, en las escuelas y en la memoria de todos los que, a lo largo de los siglos, se han preguntado cómo organizar una sociedad más justa. En ese sentido, la derrota no fue el final de Atenas, fue su transformación en un legado inmortal. Este recorrido por su origen, su esplendor y su caída nos ayuda a entender por qué, tantos siglos después, su nombre sigue resonando. No como una simple ciudad del pasado, sino como una pregunta abierta que todos debemos hacernos sobre el poder, la ciudadanía y nuestra responsabilidad colectiva. Y es que la historia que hemos explorado no pertenece solo al pasado. Cada decisión que tomaron estas sociedades antiguas dejó huellas que aún podemos ver a nuestro alrededor. Sus formas de gobernar, de educar, de hacer la guerra y de pensar el poder no eran conceptos abstractos. Eran respuestas concretas a problemas reales, construidas por personas de carne y hueso, con sus virtudes y sus defectos. Entenderlas no significa idealizarlas, sino observar con atención cómo surgieron, cómo se mantuvieron y por qué se transformaron o desaparecieron. A través de este viaje, queda claro que ninguna civilización fue estática. Todas cambiaron por la presión del tiempo, los conflictos internos y los desafíos externos. Lo que hoy llamamos legado no es una herencia perfecta, sino una acumulación de intentos. Algunos fracasaron, otros funcionaron durante siglos, pero todos aportaron algo al camino que hemos recorrido como humanidad. Mirar estas historias con perspectiva nos permite entender algo fundamental. Nuestro presente no apareció de la nada. Muchas de las ideas que hoy nos parecen obvias fueron, en su momento, apuestas increíblemente arriesgadas. Y cada sociedad, incluso al derrumbarse, nos dejó lecciones que siguen conversando con nosotros hoy. Este cierre no es un final, sino una invitación a seguir explorando, a seguir preguntando y a seguir comprendiendo. Porque mientras tengamos curiosidad por el pasado, la historia seguirá siendo la herramienta más poderosa que tenemos para pensar el mundo en el que vivimos. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo video.